Buenos días. Muy buenos días. Iniciamos en unos minutos. Buenos días a todos y a todos. Buenos Gracias. días. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, Ramón Castro desde Los Mochis, Sinaloa. Bien, creo que nadie tiene inconveniente en que esto se grabe, ¿verdad? Pues sobre todo porque estamos en la tesitura de que hay personas que comedidamente nos avisaron que no van a estar en varias sesiones y que llevarán el curso de manera sincrónica. Entonces, bueno, la dimensión que estaba intentando comentar, o más que dimensión, la cuestión que estaba intentando esbozar ahora es que en el siglo XIX, de los siglos XVIII y XIX, lo que vamos a ver en el ámbito intelectual es lo que estos filósofos Mardones y Ursúa, y de alguna manera también el filósofo Habermas, van a dividir en diferentes tipos de ciencias o posturas de conocimiento. Hay una gran diversidad de autores, una gran diversidad de posturas, pero ellos los agregan en tres grandes corrientes o tres grandes posturas de conocimiento, insisto. ¿Y por qué las menciono? Porque eh, recordando el título del curso, pues uno de los conceptos que subrayaba el doctor Mario Luis Fuentes ayer es precisamente el de la verdad. Yo más o menos lo mencioné, pero hay una disputa por la verdad en este momento de la historia y ya no es una disputa que se da en el ámbito estrictamente religioso, sino ya plenamente científico y filosófico. Recordemos que hasta el siglo XVI la Iglesia Católica había mantenido tres grandes monopolios de la verdad, como les he denominado yo en algún texto. El primero de ellos es el monopolio sobre la cosmogonía, cómo fue creado el mundo, ¿no? La idea de la creación establecida en el Génesis, digamos que todavía estaba allí y que todavía tenía una importancia enorme. Es más, se consideraba que el, digamos, el Génesis era verdad revelada y que debería mantenerse como tal y reconocerse como tal en todo momento y en todo lugar. De tal manera que se enseñaba en las universidades al Génesis y a los textos bíblicos en general como, digamos, un conocimiento con pleno estatuto de verdad. En esa medida,
estamos hablando de que había una manera de concebir el mundo. El mundo fue creado y no es lo mismo pensar un mundo creado que un mundo sin finalidad. Hay una diferencia radical enorme, porque si el mundo es creado, tiene una finalidad, hay una tesis finalista, teleológica, diría Aristóteles, ¿no? En cambio, si yo pienso que el mundo no fue creado, o si me rebelo ante esa idea, pues la situación cambia y evidentemente mi perspectiva de la realidad va a cambiar. Hasta este momento de la historia, la Iglesia Católica y las doctrinas cristianas en general habían mantenido los monopolios, el monopolio de la creación de la humanidad, ¿no? En términos de que pues los seres humanos habíamos sido creados, ¿no? Y por lo tanto, otra vez, no es lo mismo pensar en un ser humano que es creado que en un ser humano que pues es producto de la evolución, como diría Darwin, y que pues no hay una finalidad específica en su existencia, ¿no? Hay dos dimensiones muy diferentes de la vida, del mundo, de la realidad, si se parte de estas dos posturas diferentes. El otro gran, digamos, estatuto que se había mantenido, pues es el de la creación universal. Está bien, a lo mejor no creó el mundo, o no se creó el mundo así, pero sí el universo, ¿no? Es más, lo mencionaremos ya en las últimas sesiones. Creo que no vamos a llegar a esta parte en realidad en este curso, pero digamos que la tesis del universo inmóvil se mantuvo prácticamente hasta la década de los 20 del siglo pasado. Tenemos 100 años que sabemos que el universo no está inmóvil, ¿no? Tuvimos un paradigma de 2400 años, desde Aristóteles hasta 1920, en el que pensábamos como humanidad que el universo estaba inmóvil. Es más, hasta la década de los 20 del siglo pasado, sabíamos como humanidad que el universo observable era todo el universo existente, ¿no? Veíamos la Vía Láctea y creíamos que era esto, hasta que Hubble, este gran ingeniero astrofísico, pues inventa su gran telescopio. Bueno, por eso el Hubble, ¿no? Lleva su nombre, el gran telescopio espacial, que ya pues está complementándose con el James Webb. Digamos que Hubble lo que hace es, cuando observa y que aplica esto de las teorías físicas, bueno, está el caso de Cecilia Payne, que es en el que él se basa para determinar si las, digamos, galaxias se van moviendo hacia el rojo o el azul. Pues él descubre que lo que estábamos viendo no eran estrellas, sino galaxias, ¿no? Que las veíamos así chiquititas, pues porque están muy lejos, ¿no? Y que si están más azules, pues están más cerca, si están más rojas, se están alejando, ¿no? Y a cada vez mayor velocidad, al parecer. Entonces, este universo intelectual está determinado por esto. Es un mundo todavía tremendamente religioso. Es un mundo donde se mezcla misticismo, fe, creencia, y donde el peso de la religiosidad es tremendo todavía, ¿no? En esa tesitura, entonces, es que se dan estos debates, ¿no? Ahora bien, autores como Goethe, que es el que vamos a ver ahora en esta sesión, tienen una gran capacidad de diálogo con diferentes, digamos, perspectivas de conocimiento, ¿no? Goethe era el sabio de la época en Alemania, en Prusia, ¿no? Y prácticamente en Europa. De hecho, se convierte en el intelectual europeo a partir del surgimiento, como veremos más adelante, del wertherismo, como se llama, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Y voy a contar una anécdota, una serie de anécdotas que permiten introducir en dónde estaban estos autores, ¿no? Goethe, por ejemplo, pues era el ídolo de varios, ¿no? De ellos estaban Hegel y Schopenhauer, ¿no? Nada menos que dos de los grandes filósofos a caballo de siglos XVIII y XIX, ¿no? Hegel, por un lado, pues es el continuador del idealismo kantiano y lo lleva a su radicalización, ¿no? Eh, Él consideraba a Goethe como la gran cosa, como un ídolo auténticamente. Goethe, pues más o menos, decía, bueno, sí, es un gran filósofo, pero pues como que no me apantalla mucho, ¿no? Entonces tenía razón Goethe, ¿no? A mi juicio. Pero la idea del absoluto que plantea Hegel es muy importante en la discusión que tiene con Goethe, porque recuerden ustedes que estamos en un momento de la historia donde Hegel es el primer autor, el primer filósofo que plantea el fin del arte. Y eso es muy importante en el debate de la literatura, de la pintura, de la escultura, de todo el ámbito estético. ¿Por qué plantea
Hegel el fin del arte, ¿no? Bueno, él evidentemente es quien inventa la filosofía universal, ¿no? Su gran curso de filosofía universal, pues es, digamos que la primera vez que se plantea algo así como lo que se denominaría filosofía universal, ¿no? O historia del pensamiento universal, eso no existía antes, Hegel lo inventa, ¿no? Pero así como inventó esto, inventa la historia de la estética también, ¿no? Hegel divide la historia en tres partes, ¿no? Esa se lo debemos en muy buena medida a él, por supuesto a otros autores, pero Hegel tiene una impronta muy importante en esto, ¿no? Él es quien plantea a la etapa antigua, ¿no? Pensando en los clásicos, los griegos y los romanos. Después va a plantear el medioevo, ¿no? A partir de la caída del Imperio Romano. Y va a hablar de la Edad Moderna, ¿no? Esa división de la historia y esta idea de la historia universal, pues también se alimenta Hegel, ¿no? Entonces, esta historia universal que se decanta en estos tres estadios, de antigüedad, medioevo y edad contemporánea moderna, pues tiene una estructura de pensamiento que evidentemente revela mucho lo que estaba pensando Hegel, ¿no? Acuérdense que es el autor idealista por excelencia y que va a plantear que incluso el espíritu absoluto se concreta en la figura histórica del Estado, ¿no? Su gran frase o su gran tesis de que todo lo real es racional y todo lo racional es real, pues determina buena parte del debate filosófico de todo el siglo XIX y ya está bien entrado el siglo XX y bueno, todavía hay ahora importantes hegelianas y hegelianos, ¿no? Eh, en esa tesitura, Hegel lo que va a plantear, insisto, es el fin del arte, así como plantea el fin de la historia, porque pues él sostiene que en la modernidad los contrarios se han reconciliado, ¿no? Y se reconcilian en la figura del absoluto del Estado, ¿no? Esta reconciliación de las contradicciones de la historia, que se sintetizan, insisto, en el espíritu absoluto concretado materialmente en el Estado moderno, pues evidentemente es una manera muy particular de entender a la realidad y a la historia. Goethe está abrevando de esto, desayunaban, ¿eh? No crean que sí se llevaban re bien estos dos, ¿no? Pero también del otro lado, conoce Hegel, perdón, Goethe, siendo muy joven, a Schopenhauer, y ahorita voy a hablar de eso, ¿no? Schopenhauer y Hegel son las visiones y figuras antitéticas de la filosofía por excelencia, ¿no? Después vendrá Nietzsche y fustiga a Hegel, a Kant y a todos los que se le ponen enfrente, excepto a Goethe, por ejemplo, ¿no? Entonces, Hegel va a plantear que la historia ya terminó. ¿En qué sentido? En que ha llegado el momento en que se realiza material, concreta históricamente, el espíritu absoluto en la figura del Estado moderno, ¿no? Hay una anécdota donde dicen que Hegel ve pasar a Napoleón, allá por Jena, y la frase que emite es, ahí va el espíritu absoluto montado a caballo, ¿no? Cuando ve pasar a Napoleón. Entonces, esta idea hegeliana está ahí, piensa que ya la historia llegó a su culmen, a su etapa más importante, a su etapa más, digamos, más acabada. Me dicen que se escucha el audio con eco. ¿Sí, sí me escuchan bien? O está... Es que creo que había alguien que tenía el micrófono abierto y eso sí genera de pronto eco, pero Sí, sí se oye bien, Saúl. Sí se esto, oye bien. gracias, Jorge. Ah, miren, qué bueno que está aquí Jorge. Voy a hacer una pausa. Jorge es un querido amigo, Jorge Federico Márquez, es profesor de tiempo completo de la Facultad de Políticas. Léanlo, es quizá el principal lector y comentarista de Girard aquí en México. Entonces, gracias por estar, Jorge. A ver si incluso te avientas una sesioncita, ¿no? Aquí del curso ya abusando, porque de verdad es Con interesante. gusto, claro que sí. Es muy interesante escuchar a Jorge y si las y los compañeros de las corresponsalías lo buscan, pues seguramente les va a dar una conferencia muy importante o varias, ¿no? Girard es un gran filósofo, antropólogo casi inclasificable, ¿no? Pero Jorge lo ha leído muy bien, ha estado en congresos internacionales, vale la pena, hablo muy bien de él porque lo quiero mucho y es mi amigo, pero sobre todo porque es un académico muy serio, ¿no? Eh, Muchas gracias, Saúl. no, pues de qué, Jorgito. Bueno, seguimos. Tenemos entonces un Hegel que
está pensando en que ya terminó la historia. En ese sentido es que se acaba la historia. Ya no hay despliegue de contradicción, sino que ya se resolvió la historia en términos de la síntesis de las contradicciones, ¿no? Ya está allí el espíritu absoluto, concreto, históricamente dado, y ya no va a haber mayor cambio ni evolución, no evolución, en Hegel no hay evolución, sino transformación dialéctica. Bueno, cuando piensa en el arte, Hegel, por lo tanto, piensa en algo más o menos similar, ¿no? ¿Y qué está pensando en este sentido? Va a pensar que el arte tiene tres grandes estadios también, ¿no? O formas de aparecer en el mundo. ¿Cuáles son? Estas son básicamente lo que él denomina el arte clásico, ¿no? En el cual el arte, digamos, se convierte en arte. Por eso para Hegel, lo que se había hecho en Mesopotamia, en Egipto, los lados, no es que no lo conociera, él consideraba que no era propiamente arte. ¿Y por qué consideraba esto Hegel? Lo consideraba sobre todo porque pensaba que no había espíritu universal en esas obras. Es decir, no hay autoconciencia del espíritu creando, ¿no? Y por lo tanto, pues no hay arte como tal. Para Hegel, el despliegue del arte de la estética es el despliegue de la autoconciencia en la historia, ¿no? Creando belleza. Ese despliegue de esa autoconciencia que se reconoce, recuerden, ¿no? Es la conciencia de sí para sí desde sí, dice Hegel. Bueno, cuando se piensa en términos estéticos, esa, ese despliegue, pues está allí, ¿no? Este, denme un segundito, ¿eh? Entonces, entonces lo que tenemos es que desde esta perspectiva, Hegel lo que va a decirnos es, cuando llegan los griegos, ellos sí tienen una autoconciencia del arte, ¿no? Es decir, están pensando a la autenticidad del ser desde la propia conciencia de este ser, de este estar en la historia, ¿no? Pero es una conciencia limitada, piensa Hegel, ¿no? ¿En qué sentido es limitada? Que todavía no introducen la idea de lo divino, y cuando Hegel piensa en lo divino no está pensando necesariamente en las categorías cristianas digamos, de la práctica religiosa cotidiana. Está pensando en una idea universal de Dios, ¿no? De una idea muy a lo Aristóteles, pero desde las contradicciones y esta autoconciencia universal. De tal manera que los griegos, dice él, pues todavía no llegaban a esto, ¿no? Tienen una conciencia sí del espíritu, tienen una conciencia de la historia, pero no plenamente histórica, en tanto que no se consideraban una racionalidad universal, ¿no? Eso pensaba Hegel, por supuesto, ¿no? Es debatible, cuestionable y se puede confrontar, pero así es como lo planteaba él, ¿no? Un segundo estadio del arte, piensa Hegel, es lo que él denomina el arte religioso. Por arte religioso no piensa en el arte sacro, ¿no? En el sentido de las obras que hacen alusión a la divinidad particularmente cristiana. Él está pensando, cuando habla del arte religioso o el arte divino, está pensando en esta revelación y ahí sí la introducción del espíritu universal en el arte. Y ese es el arte propiamente dicho, cabalmente dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí sí hay autoconciencia y despliegue histórico de esa autoconciencia que se reconoce a sí misma como universal. Ahí vamos a ver el reconocimiento que hace Hegel, por ejemplo, de San Juan de la Cruz y otros artistas, ¿no? De Bernini. No, no estoy presentando nada todavía, ¿eh? Hasta ahorita después de esto que voy a estar comentando, voy a poner la presentación. Entonces Hegel piensa que esta autoconciencia desplegada universalmente es lo que constituye al arte como tal, ¿no? Este arte religioso, pues está allí, se ha desplegado y existe. Y él piensa que el tercer estadio que tenemos es el arte contemporáneo o el arte moderno, pero ese ya no es arte, dice Hegel. Aquí se acabó la historia del arte. ¿Por qué? Hay una conciencia muy clara o muy preclara de Hegel. A quien le interese este tema, busquen a un autor de apellido Danton, Arthur Danton.
que habla justamente, es Arthur, perdón, lo escribí como Arthur, pero es Arthur Danto, quien hace un análisis crítico muy, muy serio y muy interesante sobre la perspectiva del arte en Hegel y el fin del arte en Hegel, ¿no? Pero lo que nos va a decir Hegel, y esa es la parte que me interesa, el núcleo del debate que establecen luego con Goethe y otros más, es que a partir de cierto momento no logra identificarlo con qué obra o con qué, digamos, autor o gran figura estética, pero dice Hegel que el arte empieza a explicarse a sí mismo. Y en cuanto se empieza a explicar a sí mismo, deja de ser arte como tal, ¿no? A Hegel le chocaba que el autor, por ejemplo, revelara su técnica, ¿no? Él pensaba que la técnica debería estar implícita en la obra y que pues el que la entendiera bien y el que no, pues que se pusiera a estudiar, ¿no? Entonces, aquí la cuestión era al revés. Dice, las tendencias del arte contemporáneo, en la época de Hegel, lo que están haciendo es revelar la técnica. Y al revelar la técnica, el arte se explica a sí mismo, pero en cuanto se explica a sí mismo, hay una especie de exterioridad de la obra consigo misma. No sé si me estoy explicando en esto, ¿no? Pero esa especie de exterioridad lleva a una confrontación de la obra con su propio autor y a una confrontación del autor consigo mismo y con su obra. Entonces establece una nueva dialéctica que hace que el arte ya no sea arte como tal. Entonces, lo que tenemos, dice Hegel, es el fin del arte. La poesía ahora ya se explica a sí misma, está pensando en Hölderlin, ¿no? La pintura se explica a sí misma, está pensando en los realistas y está pensando de algún modo en los románticos. La literatura se explica a sí misma y está pensando, por supuesto, en su amigo Goethe, ¿no? Entonces dice, el arte ya dejó de ser el arte por excelencia, en tanto que el espíritu está implícito, autorreconocible para sí mismo y para la conciencia que participa de él. En cambio, lo que tenemos enfrente ahora es un arte que se explica y por lo tanto construye una nueva exterioridad. Eso ya no es arte en cuanto tal, ¿no? A eso se referiría en términos generales Hegel cuando habla del fin del arte, ¿no? Bueno, del otro lado está Schopenhauer, ¿no? Schopenhauer detestaba a Hegel, ¿no? Pero así con odio jarocho, diríamos, ¿no? Realmente se caían muy gordos. Eh, cuando en la Universidad de Jena, ¿no? Van a dar clases y pues pobre Schopenhauer, ¿no? Estaba ahí dando clases y con él se inscribían como cuatro y los alumnos de Hegel así llenísimos, ¿no? Y pues le daba mucho coraje a Schopenhauer porque decía, pues qué sé qué, ¿no? Mm, Me dice que si habrá presentación digital, sí, sí, la voy a presentar en un momento, ¿eh? Este, entonces lo que nos dice Schopenhauer o lo que va a hacer Schopenhauer es generar una nueva manera de pensar a la realidad y de hecho una nueva manera de hacer filosofía. Es el primero que escribe con aforismos. Justamente Hegel detestaba esto porque el aforismo es siempre una exterioridad del lenguaje, ¿no? Si lo pudiéramos decir o resumir frente a Hegel. ¿Qué es esto de la exterioridad del lenguaje? Que el aforismo obliga a una síntesis tremenda en términos de generar ideas que se explican por sí mismas. No hay que generar una narrativa o una línea argumental que nos explique el aforismo. El aforismo en sí mismo ya está dicho todo lo que tiene que decir. Por eso a Nietzsche le encanta y como gran filólogo que era, pues lo retoma como, no como estilo de escritura, sino como método de pensamiento, que esa es una clave muy importante que hay que tener ahí. Schopenhauer se acerca con Goethe, que también era su ídolo, ¿no? Les digo, este era el ídolo y sigue siendo el ídolo de muchos, incluido yo, ¿no? Entonces se acerca con Goethe, empieza a platicar con él, pero Schopenhauer comete un error, digamos, estratégico en su relación con Goethe porque le dice que quiere dialogar. Goethe era pues un savant, ¿no? Como dicen los franceses, sabía de todo, todavía era este hombre renacentista que hacía ciencia y tal. Y a Schopenhauer se le ocurre ponerse a hacer ciencia con él, ¿no? Cuestiones de óptica, dicen sus biógrafos, y entonces empieza a quererle corregir a Goethe, y Goethe se enoja y lo manda al diablo, ¿no? Escribe incluso unos versitos, algo así, dicen que uno quisiera aprender todavía de algunos profesores si no quisieran hacerla de lectores expertos, una cosa así. O sea, le avienta la pedrada bien gacho al pobre Schopenhauer.
de que pues era un principiante y ya lo quería andar corrigiendo, ¿no? Entonces se mandan al diablo. Incluso hay un momento de la vida de ambos donde todavía no se mandaban a volar, eh, en el cual Schopenhauer le recomienda perdón, Goethe le recomienda a Schopenhauer visitar a Lord Byron, que era el poeta en la época, ¿no? El otro gran romántico y va a Italia a buscarlo, ¿no? Allá a Venecia, donde andaba Lord Byron, y Lord Byron andaba ahí ligando, ¿no? Porque además del gran poeta que era, decían que era galancísimo, ¿no? Así como el Brad Pitt, pero en poeta, digamos, ¿no? Mm, Entonces el Lord Byron pues andaba ahí en Venecia. Schopenhauer va para allá, también se liga una muchacha y anda ahí con ella. Ya andaba con su cartita de Goethe, ¿no? Esperando a que pasara Byron. Y un día lo ve pasar a caballo y lo ve tan galán que dice, "Puta, si me acerco me va a dar baje con mi novia." Le dan celos porque además la muchacha lo admiraba. Lord Byron dice, ay, mira, ahí va Lord Byron, qué guapo hombre, ¿no? Y Schopenhauer dice, no, yo no me acerco. Y nunca le entrega la carta de recomendación que le dio Goethe, ¿no? Entonces, ya luego en la vejez dice, pues me arrepiento de haberlo hecho, ¿no? Pues la verdad es que, pues ya si me hubiera dado baje, pues ni modo, pues estaba muy enamorado en ese momento y no me quise arriesgar a que esta muchacha admirando a Byron, pues Byron se la ligara y me diera baje ya, ¿no? Entonces ya, de estas anécdotas de intelectuales que nos muestran también esta parte de lo tremendamente humanos que eran, ¿no? Y de esta humana desacralización de los autores, que también hay que hacerlo, ¿no? Digo, son monstruos, son gigantes del pensamiento y hay que reconocerlos y respetarlos como tal, pero tenían sus pasioncitas, diría Freud, ¿no? Entonces, la impronta de Schopenhauer es que cuando escribe El mundo como voluntad y representación, su gran obra, se la manda a Goethe y Goethe no le dice nada, silencio total, ¿no? Porque se habían peleado. Y bueno, eso le genera un gran trauma, ¿no? Al compañero Schopenhauer. Se habían conocido porque la mamá de Schopenhauer organizaba tertulias literarias y tal. Hablan de que lo maltrataba mucho la mamá, ¿no? Terminan luego ahí peleados con la hermana y tal. Y bueno, total que hay toda esta construcción de Schopenhauer de un mundo que se expresa justamente como esto, voluntad y representación. Pero ¿por qué es importante? Porque desde la perspectiva de Schopenhauer y luego de Nietzsche, la verdad es eso, una representación, es una construcción. La verdad no existe como tal. En Hegel la verdad sí existe en cuanto tal. Y estas dos posturas están contrapuestas, ¿no? En medio va a estar la postura empírico-analítica, que nos dice que la verdad existe en cuanto tal, pero la manera de llegar a ella no es el idealismo, sino el método científico. Y dependiendo de qué tan cerca esté uno de una u otra perspectiva, va a construir su obra, ¿no? Goethe, por supuesto, estaba más desde la perspectiva lingüístico-hermenéutica, ¿no? Él pensaba que la verdad es una construcción, estaba en ese sentido mucho más cerca de Hegel y Schopenhauer que de los positivistas más adelante, ¿no? Que de hecho, no estoy seguro, pero creo que sí, en algún momento medio se conocieron con Comte, ¿no? Eh, entonces, la impronta que tienen estos autores es decir que la verdad no existe como tal, ¿no? Ahora bien, Hegel, insisto, Hegel sí cree que la verdad existe, pero se llega a ella vía el conocimiento dialéctico. Schopenhauer dice la verdad no existe en absoluto. Y estas disputas no son nada triviales, llevan a consecuencias muy poderosas en términos de construcción de realidad y de construcción de literatura, de filosofía, de pintura y de todas las bellas artes. Bueno, dicho lo cual, ¿no? Ahora sí voy a la presentación. Porque ese es, insisto, el contexto en el que está discutiendo Goethe y además pues tuvo relación, insisto, con todos los otros autores. E, insisto, era amigo de Lord Byron, era amigo de todos, porque se convirtió en este autor de referencia europea, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver con Goethe? Creo que ya se ve en la presentación, ¿no? Goethe es un autor complejísimo, es como una especie de Leonardo, ¿no? Pero en la literatura, porque Goethe fue un poeta, fue un científico, fue un estadista, trabajó para el Estado y el más grande dramaturgo del siglo XIX quizás, ¿no? Pero, ¿qué es lo importante de todo esto, de es un polímata, como dicen, ¿no? ¿Por qué es tan importante ver a Goethe en su complejidad?
y en sus múltiples facetas, que no estaban separadas unas de otras, ¿no? Era como igual, eh, Newton, ¿no? Newton era un gran científico, articulado como un científico, pero pues igual era un gran lector de la Biblia, un gran lector de los clásicos, un gran lector de filosofía y poesía, ¿no? Bueno, Goethe es un dramaturgo, es un gran literato que además le encantaba la ciencia, le encantaba estar ahí pegado al Estado y trabajar en el Estado, ¿no? Pero lo importante es que lo que va a ser su obra es que la experiencia de vida, esta experiencia vital, la va a transformar en forma, pero forma aquí hay que entenderlo en el sentido aristotélico, es decir, no la apariencia fenoménica del fenómeno, sino lo que estructura internamente aquello que está dado, ¿no? Y esta forma la convierte en conocimiento. Ahora bien, Goethe, me adelanto un poco, es un autor que va a pensar en que la poesía también es una forma de crear verdad. Por eso les digo, para Goethe la verdad no existe en cuanto tal. La verdad poética tiene el mismo estatuto de legitimidad y validez que la verdad científica desde su perspectiva. Y es una disputa que da y que la da con todas sus fuerzas y con toda su, digamos, energía, ¿no? Es una obra entonces, la de Goethe, que va a estar siempre en una eterna contradicción, ¿no? Octavio Paz lo decía con toda claridad, si hay alguien o un autor en quien digamos, contradicción de la vida y la contradicción de la literatura se hace materia, es justamente Goethe, ¿no? ¿Por qué? Porque está por un lado la enorme pasión, esta idea pulsional de la vida que tiene Goethe, y al mismo tiempo la estructura de la forma literaria, ¿no? La circunscribe, la convierte en lenguaje, y el lenguaje, como nos dirá más adelante Wittgenstein, pues siempre va a tener reglas, ¿no? Eh, Goethe va, en alguna de las cartas de Wittgenstein, lo que encontramos es justamente que Goethe va a tener una estructura literaria que apela mucho a esto que luego llamaría este autor Wittgenstein, este filósofo, parecidos de familias, ¿no? Va articulando conceptos en función de su parecido interno y su lógica interna. Realmente Goethe lo que pone en operación es al logos heraclitio, ¿no? Pero digamos que lo transforma en esta ibris, pero contenida en una estructura y esquema casi parmenideo, ¿no? Entonces, por eso es tan potente la obra en términos de contenido de Goethe, ¿no? Va a estar por un lado apelando a que la naturaleza, como lo habíamos visto la vez pasada, no es una exterioridad de lo humano, sino que lo humano se despliega justamente como naturaleza, no en la naturaleza, sino como naturaleza. Por eso insisto, la lectura que hicieron los románticos, empezando por Goethe, de los presocráticos es fundamental. Hay un materialismo naturalista que se transforma en espíritu y por lo tanto en un despliegue de la fuerza pasional y pulsional de lo humano. Pero esto, nos va a decir Goethe, se transforma en cultura, que es lo opuesto al mundo de lo natural, como lo diría Hegel, ¿no? Está la idea del individuo como la premisa fundamental de la existencia, pero circunscrito en la idea de la totalidad. Esa totalidad que está dada por el espíritu universal, ahí sí piensa un poco como Hegel, y también como la totalidad del mundo natural que nos engloba y nos circunscribe y nos determina, ¿no? Hay una idea del límite siempre, pero al mismo tiempo un límite que se transforma, insisto, la pasión heraclitea o una pasión heraclitea que se despliega en la historia y que se despliega con la fuerza pasional de los sentidos y de las emociones. Por lo tanto, todo esto convive y por eso puse las flechitas de reciprocidad, ¿no? Hay una mutua condicionalidad, si lo queremos ver así, de esto. No es que empiece con la pasión y la forma, sino que hay una especie, si le pusiéramos unas de estas flechitas así circulares, nos permitiría mejor entender gráficamente cómo es el pensamiento complejo de el señor Goethe, ¿no? Aquí lo que les muestro es una cronología muy, muy rápida. Como pueden ver, fue un hombre muy longevo para su época, ¿no? Estamos hablando de un hombre de 80 y tantos años, creo que vivió 85 años. Nace en Frankfurt am Main, ¿no? Este, en 1774 va a escribir Werther, ¿no? Esta gran obra que lo manda al mundo de la fama y lo convierte en el referente
de la literatura europea. En 1775 se va a Weimar, ¿no? Como funcionario del Estado. Luego se va a Italia, ¿no? Donde hace un viaje, es importantísimo ese viaje a Italia. Conoce ahí a los grandes clásicos del Renacimiento, del manierismo, la gran estructura, digamos, de la arquitectura, y su permanencia en Italia le permite, evidentemente, conocer todo esto. Pero luego viene su contacto con Schiller. Y Schiller es un autor importantísimo en la obra porque es quien lo introduce en el debate sobre el idealismo y la introducción de esta esfera del idealismo en tanto filosofía en su obra. De hecho, Schiller es quien lo contacta luego con Beethoven. Y les digo que este era el ídolo de todo el mundo. Beethoven le pedía a Schiller que le pasara sus sinfonías a Goethe y le pedía, dile que las escuche, porque si él comenta mis obras, va a despegar. Claro que comentó muchas de las obras y alabó muchas de las obras de Beethoven, pero digamos que Schiller es quien lo introduce en esta dimensión de la discusión del idealismo, de el espíritu universal en tanto idea y en tanto despliegue de la idea en la historia, el predominio del concepto sobre el mundo y por lo tanto el predominio de la idea sobre la realidad y el pensamiento, ¿no? Fíjense, escribe hasta 1808 su primer gran obra. Bueno, la publica en realidad, tarda 20 años construyendo el Fausto, y la primera parte del Fausto la publica ya, digamos que tardíamente para la época, ¿no? Había escrito el Werther, y que es una obra muy, muy importante durante años, pero fíjense cuánto pasa, 25 y 8, 33 años de las aventuras o desventuras del joven Werther hasta la primera parte del Fausto, ¿no? Eh, entonces, publica esta primera parte y bueno, es una revolución total en la literatura en tanto que regresa a la gran tragedia, ¿no? Una obra de teatro que se convierte en la obra de referencia en Europa y en todos lados, ¿no? No había quien no hablara del Fausto. Recupera desde luego las versiones antiguas del Fausto, ¿no? La de Marlowe y otros más que han escrito o que escribieron sobre esta figura del Fausto, pero él la reconfigura y la convierte en una figura de la modernidad. Fausto es la obra de la modernidad por excelencia. Quizá hay alguien que conozca el libro famosísimo de Marshall Berman, que lleva por título Todo lo sólido se desvanece en el aire, que es una de las frases del manifiesto del Partido Comunista, ¿no? De Marx. Y ahí Marshall Berman toma justamente la figura del Fausto para describir cómo ocurre y cómo se da el despliegue de la modernidad. Hay una realidad fáustica, nos dice, y sobre todo predominó la idea del Fausto desarrollista, dice Marshall Berman, este Fausto que tiene que destruir para construir hacia adelante, pero que en ese construir sigue destruyendo al infinito. Después esa figura de alguna manera la va a retomar Walter Benjamin en sus tesis sobre la historia y su reflexión sobre el ángel de la historia de Paul Klee, ¿no? Bueno, de 1808, fíjense cuánto pasa otra vez hasta que publica la segunda parte del Fausto, 24 años prácticamente, donde pues completa su gran obra, y en medio de esto hay una gran cantidad de poesía inacabable, ¿no? Hay 8 tomos de sus obras completas, las edita Aguilar, miren, esta edición está muy bonita, creo yo, son sus obras completas, ahorita les voy a comentar algo de acá. Y les recomiendo mucho la edición de Aguilar porque es una gran traducción la que tienen. Y además que la edición es muy, muy bonita, ¿no? Ya saben, pasta en piel y tal. Yo la verdad la compré ahí en esas de las ofertas que hay en el centro, en los libros de viejo, y sí me alcanzó, ¿no? Me sigo a quincena. Entonces, le recomiendo mucho esta porque, insisto, es una gran traducción y es una edición además muy, muy bonita, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en este periodo? Pues hay grandes revoluciones, ¿no? Lo vimos la sesión anterior. Hay grandes movimientos. De 1749 y 1832 o 33, pues ocurren un montón de cosas. La Revolución Francesa, la Revolución, la Ilustración Alemana, la independencia de Estados Unidos de América, la independencia de prácticamente todos los países latinoamericanos, los más grandes al menos. Ocurren un montón de cambios, la caída del Imperio Español como la potencia dominante y la aparición de nuevas potencias europeas que empiezan a disputar poder, territorio, dinero,
geoestrategia, y en medio de eso, pues evidentemente está toda pues toda la configuración que va determinando la perspectiva dinámica y pensamiento de Goethe, ¿no? Ahora bien, Alemania en este momento en el cual está pensando y trabajando Goethe, pues era una geografía fragmentada por un lado y una cultura que estaba decomillado con una búsqueda de una voz representativa, ¿no? En Inglaterra pues tenían a Shakespeare, en España pues tenían a Cervantes, ¿no? Y Prusia no tenía una voz de ese calibre. Bueno, pues con Goethe ocurre esto, ¿no? Aquí quise ponerles a la derecha la imagen de la libertad liderando al pueblo, que es un cuadro de Eugène Delacroix. Y la verdad es que es un cuadro fantástico porque justamente sintetiza mucho el espíritu de la época, ¿no? Es esta, digamos, visión heroica de la violencia, lo que decíamos respecto de Marat, es esta visión heroica de la revolución, de la transformación, del cambio y del posicionamiento de la agenda de los derechos humanos en la política. Es colocar al centro de la discusión de lo político al individuo en tanto portador de derechos humanos, pues se convierte en el gran agente de la política, el individuo, ¿no? Esto es totalmente distinto a lo que venía dándose en lo que se denomina la teoría del soberano, ¿no? En esta teoría o en esta concepción del régimen del poder, el soberano encarna el poder, ¿no? Encarna la soberanía. Viene desde Hobbes hasta prácticamente las ideas de Luis XIV, ¿no? Acuérdense aquello de Luis XVI, l'état c'est moi, ¿no? Eh, es decir, había una idea de que el monarca en cada una de sus células, en su cuerpo, en su sangre, en sus huesos, en su piel, encarnaba la soberanía del Estado y todo dimanaba del monarca hacia abajo, ¿no? La idea revolucionaria de Francia, de Alemania, de Estados Unidos es que el individuo es quien encarna la soberanía y ahí están todas las teorías de la soberanía desde Rousseau, Voltaire, Sieyès y otros más que nos van a decir que la soberanía depende no de un sujeto, sino que está, digamos, encarnada o distribuida en el pueblo, esta categoría tan compleja de decir, pero que nos da idea de que hay un poder difuso, ¿no? Es decir, el poder le pertenece a todos y a nadie. Pero además hay reglas previas al acceso al poder. Y esas reglas nos dicen periodicidad e historicidad de ese poder. Por lo tanto, hay encargo. Se deposita la confianza en alguien para que nos represente y tome decisiones en nuestro nombre. Bueno, todo eso está en este cuadro, ¿no? Eugène Delacroix es este gran pintor romántico que nos va a dar justamente este tipo de representaciones, ¿no? Eh, el gran Goya, por ejemplo, pues igual, ¿no? Hace una gran construcción de cuadros donde se observan este tipo de escenas donde el sujeto es el centro de toda la trama. Aquí, al centro del cuadro, como pueden ver, pues está la libertad encarnada en esta hermosísima mujer que va ondeando esta bandera, que es signo de nacionalidad, de unidad, de fraternidad y de todos los ideales que se están empujando en medio de la carnicería, ¿no? Va pisoteando cadáveres, como pueden ver, soldados, realistas muertos, este hasta desnudo, ¿no? Después de la batalla donde hay una muerte, pero un renacimiento, ¿no? Eso es lo que nos dice este cuadro. Está la idea de este Fausto desarrollista que yo les decía, había que destruir al antiguo régimen para construir un nuevo régimen de libertades y de posibilidades humanas. En ese sentido, pues, lo que está aquí es que la Revolución Francesa le da a estos pensadores una promesa y en el marco de la violencia, ¿no? Y en ese sentido, Goethe y otros más van a pensar que la literatura tiene una función formativa del espíritu. Este espíritu que se va a desplegar en la historia y que va a permitir transformar la historia. Y eso es una impronta muy novedosa. Si piensan ustedes en el barroco sí generó obras hermosísimas, insuperables en términos de calidad estética, pero es una estética de la quietud, una estética de la permanencia, una estética de digamos, trascendencia, apela siempre al más allá, desde el más acá, desde la idea de la quietud, de la no transformación. En cambio,
A partir de los siglos XVIII y XIX, sobre todo, lo que vamos a ver es que la literatura se posiciona a sí misma, y por eso Hegel decía, esto ya no es arte, ¿no? Esto ya es otra cosa. Se posiciona con una misión específica, que es la de crear conciencia, criticar la realidad y promover la transformación de esa realidad que ya no es aceptable. Y en ese sentido, la literatura tiene, por lo tanto, una, digamos, impronta muy distinta. Piensen ustedes en Víctor Hugo, por un lado, ¿no? Con sus Miserables, o piensen en el gran Dickens con sus críticas al capitalismo y su intento de humanizar al capitalismo, ¿no? La historia de dos ciudades, el cuento de Navidad, hermosísimo y famoso, ¿no? En donde, pues, Dickens está generando una crítica a esta industrialización y a esta monetización o monetarización de la vida cotidiana, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Lo que Goethe va a inaugurar con el joven Werther, ¿no? Con su obra, es esto que se llamó el Sturm und Drang, ¿no? La tempestad y el ímpetu. Así es como hay que vivir, nos dice. Eso significa Sturm und Drang, ¿no? Eh, Poderosísimo el título que se da a sí mismo a este movimiento, que Goethe no lo piensa como un movimiento, no se propone crear el mismo movimiento, ¿no? Como sí lo harán luego las vanguardias. Pues a él se le ocurre esto, ¿no? En términos de eh, construir una nueva manera de manifestar la experiencia, pero como ahí sí que Goethe fue como el poeta y el dramaturgo que Alemania estaba esperando, que Prusia estaba esperando, ¿no? ¿Qué es lo que pone aquí? En medio de estas dos categorías de la tempestad y el ímpetu, pues lo que propone es que haya una primacía de la experiencia que se vive todos los días, ¿no? Hay una rebelión, por supuesto, contra reglas y jerarquías, pero sobre todo el lenguaje se configura como algo que es mucho más que un instrumento de comunicación. El lenguaje se posiciona como un objeto, pongámoslo así, que se reflexiona a sí mismo desde la propia poesía y el arte. Y eso es algo súper novedoso. Es lo que luego Rort y otros van a llamar el retorno del lenguaje, ¿no? El lenguaje se problematiza a sí mismo y el poeta ya no se usa del lenguaje, o mejor dicho, ya no hace uso del lenguaje, sino que el poeta se concibe a sí mismo como un servidor del lenguaje. El poeta es el vehículo que utiliza el lenguaje en su autoconciencia y despliegue universal para manifestarse en la historia, recrearse y llevar o llevarse a sí mismo a niveles insospechados, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esta Sturm und Drang, ¿no? Bueno, en lo que ocurre con Goethe es que va a tener un momento como de revelación, lo dicen sus cartas y lo dicen sus biógrafos, ¿no? Y va a escribir versos como estos: en mis venas, fuego, en mi corazón, brasas, ¿no? Esto es parte de un poema que se llama Bienvenida y Despedida, donde se genera una trama en la tematología, como se denomina en literatura. Va a haber grandes universales de discusión. Y bueno, lo que ocurre con este poema es que desde la tematología se puede identificar que están los temas clásicos de la noche, la velocidad, el deseo carnal, erótico, y una naturaleza que está animada, ¿no? En ese sentido, técnicamente hablando, literariamente hablando, el paisaje como tal ya no es un trasfondo, ya no es el escenario donde transcurren las cosas, sino que en realidad es la encarnación del espíritu humano. Y hay una dialéctica donde el espíritu es naturaleza y la naturaleza se hace espíritu todo el tiempo, ¿no? Miren, voy a salirme de esta presentación no sé si alguien conoce el poema que es hermosísimo, pero que además tiene que ver una, este, con una anécdota que define toda la obra de Goethe y que define, por supuesto, la construcción total, ¿no? Este poema, lo voy a poner acá y se los voy a leer, que pues la poesía hay que leerse, ¿no? Y como diría Paz, pues hay que leerla en voz alta, sin duda, ¿no? Aquí lo voy a poner y lo voy a presentar. Antes de leerlo, les cuento, Goethe se enamora de una muchacha, ¿no? Como diría mi abuelita, tenía corazón de zaguán, ¿no? Y, y en ese corazón de zaguán se enamora de una joven, no recuerdo el nombre de esta joven,
pero fue para Goethe algo así como Simonetta Vespucci para Botticelli, ¿no? O como Beatrice para el gran Dante, ¿no? Entonces se enamora de ella y en este Sturm und Drang, en esta tempestad de ímpetu, pues se le ocurre que va a ir por ella, ¿no? Así enloquece de amor y dice, pues ahorita voy, se trepa al caballo y cabalga toda la noche para llegar imagínense la imagen de llegar al amanecer y buscar a esta muchacha, ¿no? Cuentan que la encuentra, hay quien sostiene que sí tuvieron sus amoríos, ¿no? Con esta joven. Y pues ya Goethe se regresa, pero no la vuelve a ver, ¿no? La deja ahí. Esta joven no se vuelve a enamorar nunca, ¿no? Habla de Goethe como su gran amor, ¿no? Y nunca más se vuelve ni a enamorar ni casar, ¿no? Pero este encuentro amoroso lleva a Goethe a construir este poema, que se considera el gran punto de partida de toda su obra. La traducción es la de Aguilar y se titula así, Bienvenida y despedida, ¿no? Willkommen und Abschied, se pronuncia más o menos, ¿no? Este poema dice, mi corazón latía veloz sobre el caballo, me decidí nada más pensarlo, la tarde acunaba ya la tierra y en la montaña cabalgaba ya la noche. Ya estaba el roble revestido de niebla, un gigante enhiesto, allí donde la oscuridad en la fronda tenía 100 ojos negros. Se fijan cómo el escenario es parte de su propio espíritu, no es algo por lo cual va atravesando Goethe, sino es su propio espíritu cabalgando, encarnándose en este escenario por el que va pasando, la noche oscura, la fronda de los árboles, y todo esto es su espíritu que va allí, ¿no? Desde una colina orlada de nubes, la luna asomó adormilada entre la niebla. El viento perturbó innumerables alas. El sonido penetró, horrible, en mis oídos. La noche creó mil monstruos, pero mi ánimo estaba firme y sereno. En mis venas fuego, en mi corazón brasas. Te vi, y tu dulce mirada inundó mi alma de serena alegría. Mi corazón estaba junto a tu alma y tú eras el objeto de sus suspiros. Un tiempo primaveral rodeaba el rosado rostro de la amada. Cuánta ternura, oh dioses. Yo la ansiaba y no acababa de llegar. Mas ay, la despedida con el sol matutino me encoge el corazón. En tus besos, cuántas delicias. En tus besos, cuánto dolor. Mirabas a la tierra cuando me marché, tu mirada estaba húmeda, y sin embargo, qué delicia ser amado y amar dioses, qué dicha. Bueno, como pueden ver, pues hay mucho de megalomanía y narcisismo en el poema, pero también, pues evidentemente hay toda esta pasión desplegada, ¿no? Imagínense es como si alguien agarrara su coche ahorita y manejara 12 horas porque conoció a alguien en Tijuana, ¿no? Y ahí va en el coche en Chihuahua manejando 14 horas, nomás para ir a darle unos besos a alguien y luego regresarse en la tarde y nunca más volverla a ver, ¿no? Por eso dice, oh dioses, ¿no? Y si se fijan en esta estructura poética de Goethe, lo que vemos es lo que habíamos anticipado la ocasión anterior, metáfora, ayes, quejas aclamación a los dioses, ¿no? Exclamaciones todo el tiempo, expresiones grandilocuentes, que están todas dándole cuerpo y forma al poema y que marcan un nuevo estilo literario. Esto no se escribía así, fue una gran novedad, digo, ya luego leía uno a Lord Byron, lea Becker y a todos los demás que le siguieron, y pues le parecen estructuras más o menos conocidas. Pero en este momento que lo hace Goethe, era totalmente revolucionario. Ah, miren, aquí está bienvenida y despedida. Ya lo pusieron acá, gracias. Entonces, la cuestión que estamos viendo aquí es un Goethe tremendamente pasional, tremendamente revolucionario en términos literarios, y se convierte en una figura que es inevitable pensar, que es inevitable visitar en sus obras y en sus construcciones. Me sigo con la presentación entonces. Goethe entonces va a estarse formando a sí mismo como espíritu, como conciencia, como intelectual, a través de desplazamientos. Nunca va a asumir una doctrina, nunca se adhirió a ninguna perspectiva filosófica como tal, ¿no? Digamos que sí era cuate de Hegel, pero tenía sus resistencias.
Sí leía muy bien a Schopenhauer, lo leyó muy bien, pero tuvo sus resistencias, leyó muy bien a Nietzsche, nunca dialogaron, hasta donde yo sé, y conocía, por supuesto, a los positivistas, ¿no? Y todo lo que estaba ocurriendo, pero nunca se ascribió. Digamos que Goethe fue goetheano todo el tiempo, ¿no? Y en ese sentido, pues es un autor auténtico, es un autor que se nutre a sí mismo de todo lo que tiene alrededor, manteniendo siempre esta impronta de ímpetu, esta impronta de pasión, esta impronta de erotismo, esta impronta de clasicismo y esta capacidad inédita de generación de metáforas y de generación de figuras de pensamiento y figuras de el sentimiento hecho poesía, ¿no? Entonces tenemos cuatro grandes desplazamientos, diría yo, que en su biografía pues permiten dividir a Goethe en cuatro periodos, que son de continuidad, retornos, ires y venires, ¿no? Primero está la etapa de juventud, donde está esta gran obra del joven Werther, donde hay pasión, rebeldía y la generación de una voz propia. Goethe por eso destaca, porque es un autor que ya no imita, que no va a que recupera el pasado, pero para establecer esto que yo llamo la forma en sus, digamos, creaciones literarias, pero al mismo tiempo es una recuperación creativa en el más profundo sentido del término. Goethe es poeta en el sentido clásico de los griegos, de la poiesis, ¿no? Poesía viene del griego, para quien no conoce el término, del griego poietes, ¿no? Que significa creación, en el sentido del ex nihilo, ¿no? Es decir, donde no había algo, ahora hay algo, ¿no? Donde estaba la nada, ahora existe algo. En ese sentido es que se despliega este concepto del poietes en la historia. Un segundo momento que le influye muchísimo es cuando viaja a Weimar, ¿no? Donde se convierte en funcionario del Estado. Se quejaba mucho ahí Goethe, ¿no? De que no le quedaba mucho tiempo para andar de enamorado y para escribir. Entonces luego ya se desespera, deja esto, pero le deja un gran conocimiento de la política, un gran conocimiento él lo decía, del espíritu humano en su más cruda expresión, que es el despliegue del poder. Se va a Italia, como les comentaba, y conoce la forma, la medida, la proporción, digamos que esta tensión, como le llamaría Octavio Paz, del arco y la lira, ¿no? De esta tensión potente del arco que dispara la flecha y esta suave roce de las cuerdas de la lira. Y luego al final, su etapa de madurez, donde hay una Weltliteratur, como dicen los alemanes, ¿no? Una mirada ya propia, acabada, que se manifiesta en el Fausto en su primera y su segunda parte. Por eso, toda la obra de Goethe se entiende desde el concepto alemán del Bildung, ¿no? Es decir, formarse, pero no como un proceso de continuidad y evolución, sino transformarse mediante la experiencia todo el tiempo. Y esa es una idea súper potente que por eso le cae también a Nietzsche cuando piensa en Goethe, ¿no? Y en su gran tragedia, porque la transformación heraclítea de la existencia se da nada menos que solo a través de lo que uno vive, solo a través de la experiencia cotidiana del despliegue del ser, que pues evidentemente se concreta en la historia y depende también de los azares, ires y venires de la historia, ¿no? Eh, Tenemos entonces un Goethe que va a mover estos desplazamientos y que luego va a transformarse de una manera muy potente a través de su amistad con Schiller, ¿no? Porque esto que ya Goethe había desplegado como pasión, ¿no? Como este Sturm und Drang, lo que va a hacer es transformarlo en un proyecto cultural. Y eso es mayúsculo, ¿eh? Porque lo va a presentar como el nuevo ideal cultural para Prusia. Y eso es algo inédito también, que va a abonar, desde luego, a la formación del espíritu nacional prusiano y de la identidad nacional. Goethe le aporta esto a esta gran cultura alemana de ese momento y en el cual, insisto, esta idea del desenfreno, esta idea del ímpetu, esta idea de la ibris griega que Goethe conocía muy bien, esta, digamos, primacía del espíritu dionisiaco sobre el apolíneo, como luego lo va a denominar Nietzsche, pues Goethe lo lleva a su máxima expresión en su vida propia, ¿no? Porque
Goethe sí es un tipo que vive como escribe, ¿no? Esa es una de las cosas más interesantes. Nietzsche no, Nietzsche era un ser sufriente, ¿no? Ya ven que se enamoró de Andrea Luz Salomé, que no lo pelaba mucho. Este, luego anda con su mejor cuate, ¿no? Luego regresa con él. En su locura, Nietzsche le escribe una carta, ¿no? Y le dice, bueno, pues es que sí te quiero mucho, estoy enamorado, pero no tanto. Te propongo que nos casemos y que nos casemos por 2 años y si funciona, bueno, y si no, nos mandamos a volar. Y pues Andrea Luz Salomé lo manda al diablo, ¿no? Dice que me voy a andar casando contigo. Y bueno, ahí andaba el pobre gimoteando por el mundo, ¿no? Porque no lo pelaba esta señora. Y en cambio Goethe, ¿no? El Goethe sí vivía como escribía, ¿no? Era una pulsión permanente, una energía en movimiento que se desplegaba, iba, venía y que construye, insisto, un proyecto cultural que es una cuestión mayor, mayor, ¿no? Ya no solamente se trata de escribir por escribir, el arte por el arte, como algunos románticos llegaron a plantear, sino que Goethe sí tiene esta decisión, sobre todo a partir de su permanencia en Weimar, de generar una cultura a partir de lo que pues, se denominaría en algún momento el verterismo, ¿no? Eh, Esto da pie a lo que luego se va a llamar el clasicismo de Weimar, ¿no? Es decir, un retorno a esta alta cultura, a la novela culta, a la obra de teatro culta, donde hay símbolos, donde hay signos, donde hay referencias a lo clásico, a lo medieval, a lo renacentista y que nos los dan en clave, ¿no? Miren, para mostrarles de qué estamos hablando, me traje mi edición antigua del Fausto, aquí la pueden ver. Es la edición de 1924, ¿no? Que publicó Vasconcelos y que tiene una traducción fantástica al español. Les voy a leer una partecita. Hay en el epílogo, no les voy a expoliar porque pues, tampoco, ¿no? Pero aquí hay una idea o hay una serie de ideas que sintetizan todo esto que les estoy diciendo. La lectura es un poco extensa, pero creo que vale la pena. Hay en el Fausto, para quien no lo conoce y no lo ha leído, un prólogo, ¿no? Donde justamente en el preludio que se da en el teatro, lo que se da es una discusión del director del teatro, el poeta y el saltimbanqui, ¿no? Están discutiendo antes de entrar a la obra y pues se están poniendo de acuerdo qué van a hacer, ¿no? Entonces, lo que dice acá, se los voy a leer. Dice el poeta, ¿no? Están discutiendo y el poeta dice, ah, no me hables de esa abigarrada turba, se refiere al pueblo y a los espectadores, ¿no? A cuyo aspecto huye de nosotros la inspiración. Aparte de mí, la vista, perdón, aparte de mi vista, la ondeante multitud, que a despecho nuestro nos arrastra al remolino. No, llévame a aquel apacible rincón del cielo, donde solo para el poeta florecen los goces puros y donde el amor y la amistad con mano divina hacen brotar y mantienen la abundancia en nuestro corazón. Ah, lo que surge allí del fondo de nuestro pecho, lo que el labio balbucea tímido para sí, ora con mala fortuna, ora acaso con acierto, desaparece tragado por la fuerza del impetuoso momento. A menudo no aparece la obra en su forma cabal, sino con el transcurso de los años. Fíjense cómo aquí está esta idea del devenir, ¿no? Insisto, no es evolución, es devenir, es transformación, es un ir arriba y abajo, un meterse a estas aguas del río donde nos mojamos, diría Heráclito, pero que nunca nos van a bañar estas mismas aguas, ¿no? Dice entonces, a menudo no aparece la obra en su forma cabal, sino con el transcurso de los años. Lo que deslumbra vive un solo instante, lo que es bueno de veras permanece intacto para la posteridad. Le va a decir nuevamente más adelante el poeta. El director reprocha, ¿no? Dice, un reproche tal no me causa mella alguna. El hombre que se propone trabajar bien debe contar con los mejores utensilios. Fíjense la contraposición. En el poeta y el director está el ímpetu, la fuerza, la naturaleza, todo esto que estamos hablando, y el director es el funcionario, ¿no? Es este sujeto que establece la norma, el orden, la disciplina, el poder, el mando, la autoridad. Todo esto está sintetizado en estos personajes. Entonces dice el director, el hombre que se propone trabajar bien debe contar con los mejores utensilios. Haceos cargo de que tenéis madera tierna que cortar y mirad solo para quién escribís. Si al uno le incita el tedio,
llega el otro ahí todo de una comida opípara, y lo peor de todo es que muchos acaban de leer los periódicos. Fíjense qué cosa, ¿no? Corren hacia aquí distraídos como si fuesen a una mascarada, y la curiosidad es lo único que presta alas a sus pasos. Las damas exhiben poniendo el mayor esmero en su persona y atavío y desempeñan de balde su papel. ¿Qué soñáis en vuestras poéticas alturas? ¿Por qué os regocija un lleno del teatro? Mirad de cerca a los espectadores. La mitad de ellos están fríos, la otra mitad son unos opencos. Este, después del espectáculo, espera una partida de naipes, el otro una noche de libertinaje en brazos de una mozuela. ¿Por qué importunáis así, pobres insensatos, para tal fin a las apacibles musas? Os lo repito, dad más siempre y de esta suerte nunca dejaréis de lograr vuestro objeto. No busquéis sino aturdir a la gente. El contentarla es cosa fácil, pero ¿qué sentís? ¿Entusiasmo o dolor? Entonces, fíjense cómo hay este debate de el director pragmático que le está diciendo, pues miren, ni se esfuercen, allí esta turba que viene al teatro, pues, son una bola de sopencos, ¿no? Este, y si acaso los pelan y se vienen a detener, y las muchachas pues vienen aquí ataviadas a ver qué liga, ¿no? Entonces, ¿para qué te preocupas tanto tú, poeta, de estar haciendo unas cosas acá bien elaboradas si ni te pelan, compa? Entonces tú cobra tu sueldo y déjame a mí cobrar la taquilla, ¿no? Le va a replicar el poeta al final, ¿no? Dice, devuélveme pues también aquellos tiempos en que yo mismo estaba en flor. Este pasaje es clave en toda la obra de Goethe y es la clave de entrada para el Fausto. Lo repito, devuélveme pues, dice, también aquellos tiempos en que yo mismo estaba en flor, en que un copioso manantial de cantos nacía de nuevo sin cesar, en que las nieblas me velaban el mundo, en que el capullo me prometía aún maravillas, y cogía yo a miles las flores que con profusión llenaban todos los valles. Nada tenía entonces, y sin embargo tenía lo suficiente, afán de verdad y placer en la ilusión. Tórname aquellos indómitos impulsos, aquella íntima felicidad llena de dolor, la fuerza del odio, la potencia del amor. Devuélveme la juventud. Fíjense, esta poderosísima construcción que hace aquí Goethe respecto de cómo el tiempo va marchitando los sentimientos. Por eso en la juventud tienes que ser arrojado, tienes que ser divertido, tienes que vivir pasionalmente, porque esto se va a marchitar. El paso del tiempo es inexorable, sin embargo, puedes en algún momento recuperarlo vía la poesía, que esa es la clave de este mensaje de Goethe, ¿no? El lenguaje poético nos permite construir verdad, nos permite construir realidad y nos permite construir poder. Por eso esta relación con Schiller fue tan importante, porque llevó a Goethe justamente a la construcción de estas maneras de ver el mundo y de transitar por el mundo, ¿no? Tengo aquí mensajes ah, en el chat. Qué bonito poema. Sí, es espectacular este de Goethe, ¿no? Bueno, toda la poesía de Goethe es fantástica, ¿no? A ver, entonces, ¿qué es lo que nos propone a partir del Werther, ¿no? Dice acá, cuando la autenticidad del sentimiento no encuentra forma para vivir. Es decir, hay todavía esta discusión interna. Si se fijaron lo que dice el poeta acá, la lucha es interna, ¿no? La lucha es con la intimidad del sujeto, no es hacia afuera. Y en esta disputa, pues hay una indefinición casi permanente que inicia en la juventud y que nos lleva a una confusión de cómo ser. Digo, todas y todos fuimos adolescentes acá y tenemos esta pregunta que nos decían grandes poetas, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es el futuro que nos depara? ¿O qué nos depara el futuro? Y esta autenticidad del sentir, que es una pregunta súper genuina, es este rostro que se mira a sí mismo en el estanque, ¿no? Y que se pregunta, pues, de quién es el rostro si no es el mío propio, ¿no? Y que no encuentra esta manera de consolidarse a sí mismo. Por eso cuando somos adolescentes, pues andamos en estos ires y venires, ¿no? Y lamentablemente, pues hoy en este mundo de la moda y la industria cultural, como le llaman los frankfurtianos, pues vamos desde los peinados estrafalarios, las modas de la ropa, ¿no? Que luego las ve uno ya estando adulto y dice, puta, qué ridículo me veía haciendo esas cosas.
pero pues era esta búsqueda de la autenticidad y de la identidad, ¿no? Este, se dice uno, chale, ¿cómo me puede poner esas cosas? Afortunadamente, pues en la época de varios de los que ya andamos en mi rodada, pues no había TikTok y estas cosas que lo salvaron a uno de varios ridículos, ¿no? O mejor dicho, de la exposición de los ridículos que uno hizo, ¿no? Porque que las hicimos, las hicimos. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan que decíamos la sesión anterior que la estructura epistolar se convierte tanto en estilo como en género, ¿no? Pero un género que está dentro de otro género, que es la novela o que es la obra de teatro. Entonces, esta forma epistolar tiene un efecto súper potente en lo que se llama desde la teoría de la recepción literaria la relación del autor y la obra con el lector, ¿no? Y el efecto que tiene esta estructura epistolar que va a utilizar en un primer momento de manera súper novedosa Goethe en el joven, en las penas o los infortunios del joven Werther, lo que nos vamos a encontrar es que convierte en primer lugar al lector en un confidente del autor. Eso es fundamentalísimo. Hay una nueva forma de diálogo de quien escribe y quien lee, ¿no? Yo te hablo a ti, lector, porque si te hablo de la intimidad, desde la más profunda estructura de mis entrañas, pues evidentemente requiero a alguien en quien confiar, ¿no? La carta, en este momento de la historia, infortunadamente ya casi nadie escribe cartas, ¿no? Y menos de puño y letra. Esta cultura del email, pues ya destrozó, hizo añicos esto, ¿no? Pero la importancia de la carta, por ejemplo, es que quien lee, pues puede percibir el estado de ánimo, ¿no? Del puño, de la letra, del cansancio al escribir. Empieza uno con una cierta caligrafía, bueno, los que somos desordenados como yo y que tenemos TDA, pues ahí le vamos haciendo y luego nos apresuramos y ya lo es puro garabato al final, ¿no? Este, pero el leer una carta a mano, por ejemplo, es una experiencia tremendamente íntima, personalísima. Es del yo al yo, ¿no? Ni siquiera es el yo tú que establece Buber, sino es el yo hablándole a otro yo, abriéndole la intimidad del espíritu para que la conozca, pero al mismo tiempo la impulse, la provoque, la motive, la seduzca, dependiendo del propósito de la carta, ¿no? En esta estructura, en esta forma epistolar que construye a partir de las penas del joven Berta, lo que encuentra uno es que las fechas, que las cartas que están ahí están fechadas. Eso es algo súper potente en términos de efecto literario. ¿Por qué? Porque nos da no solamente referencia temporal de dónde y cuándo escribió esta persona, sino que nos da un tiempo emocional acotado, delimitado, ese tiempo emocional de cuando se murió tu familiar, de cuando te dio tal tristeza, de cuando te abandonó tal amor, de cuando te enamoraste de aquel personaje que te hizo sentir y temblar en las entrañas, ¿no? Bueno, eso que está allí en la fecha, pues es la síntesis de toda la emocionalidad, por eso tiene tal efecto y una durabilidad en la memoria súper potente de quien te lee, ¿no? En un segundo momento, el efecto es que una sola conciencia domina el relato, es decir, es la conciencia de quien escribe. En- pero fíjense lo importante del efecto literario. Cuando tú lees una carta, te pones en el lugar del otro, te genera o provoca una reacción o de empatía o de rechazo, ¿no? O te solidarizas, o te ríes, o dices, esta persona está loca, ¿no? ¿Por qué? Porque quien establece el punto de partida y de llegada en la carta es quien la escribió. No hay manera de que te salgas de esa estructura narrativa. No hay manera de establecer referencias. ¿Por qué? Porque la carta es autorreferente. Siempre es relativa al sujeto que la escribe, a su tiempo, a su espacio, a su conciencia, a su manera de pensar y ver el mundo. Entonces, esta autorreferencia de la carta hace que sea un universo cerrado, pero fíjense aquí la inversión. Ese universo que es cerrado, en realidad es el universo total de la existencia, porque cada sujeto en la postura del romanticismo es el universo total hecho una persona. Es toda la naturaleza sintetizada ahí. Por lo tanto, hay un juego de ida y venida de lo particular y lo universal en una tensión permanente. Es una dialéctica que no se resuelve jamás, porque al remitirme al universal,
me remite a la ética, a la moral, a la política, a la economía, al contexto en el que estoy. No, no somos Robinson, ¿no? Este, como diría Marx luego, no, pues esas son Robinsonadas. Bueno, evidentemente la carta genera islas, pero esas islas de la conciencia se transforman al mismo tiempo en vastos océanos, porque nos abren a toda una realidad de la totalidad que está viviendo el sujeto que escribe. En ese sentido, Guillermo, ¿no? Que es el que escribe, va a escuchar, pero casi nunca va a responder, porque lo que priva es la conciencia del individuo, la voluntad que se despliega, es esta voluntad de poderío a la que luego se va a referir Nietzsche, del sujeto que dice, esta es mi conciencia y aquí te va, ¿no? Y haz con ella lo que quieras, ¿no? Hay una carta y unos poemas de Goethe donde prácticamente dice, se saca el corazón, te lo pongo en un vaso enfrente, tómatelo o tú sabes qué haces con él, ¿no? Imagínense esa escena, ¿no? Es poderosísima, ¿no? Entonces, la lectura lo que va a hacer de parte de quien recibe la carta, quien está haciendo la recensión literaria, como dicen los clásicos españoles, pues va a recibir esa intensidad y las cegueras. Pero las cegueras, ¿a qué se refiere? A los núcleos que están dichos y la memoria pensada y vivida. Es esta memoria a la que luego García Márquez va a apelar, ¿no? En su gran Cien años de soledad. Es esta memoria que se pierde de los pueblos, pero también luego lo que nos va a decir Gadamer respecto de la memoria. No solamente se trata de qué es lo que recuerdas, sino cómo quieres recordar que pasaron las cosas. Eso en lo individual, pero también en la historia, ¿no? Por eso Benjamin nos alerta, la visión del historicista es la que nos dice cómo ocurrieron las cosas desde la perspectiva de los vencedores, ¿no? ¿Cuál es la visión de los vencidos? Nos diría León Portilla. En esa medida, quien recibe la lectura o quien lleva a cabo la lectura va a compartir todo esto que está allí. Por eso el lenguaje se convierte, insisto, en la totalidad de la existencia, porque quien escribe le sirve al lenguaje para desplegarse. Eso es lo que está aquí en estas cartas, ¿no? Y por eso la estructura epistolar se convierte en una estructura súper potente y por eso luego todos los autores que van a venir después en el romanticismo van a escribir cartas a lo loco, ¿no? Porque dicen, claro, aquí está la clave para manifestar personal íntimamente con una riqueza, estilo, técnica literaria del más alto nivel si quieres, pero en este universo de circunscripción y al mismo tiempo de dialéctica de lo particular y lo universal, ¿no? Bien, por eso va a escribir en uno de sus versos, que extraigo aquí de uno de los poemas, cada árbol, cada seto es un ramillete de flores. Qué hermosísimo lo plantea Goethe, ¿no? Es decir, cada uno de estos se convierte en la pluralidad de sentidos, lo que nos está diciendo, ¿no? Goethe es uno de los primeros autores que se van a atrever a hablar de la polisemia, sin decirlo así, eso lo van a explicar ya los semiotas del siglo XX, ¿no? Pero en Goethe hay una polisemia, no solamente en los términos, sino en las estructuras y en lo que contienen esas estructuras poéticas, literarias, etcétera. Lo vamos a ver en toda su potencia con Hölderlin, que es la sesión que viene, ¿no? Pero entonces lo que va a darnos, justamente desde esta idea, es que al comienzo la naturaleza te va a prometer plenitud, pero después, como, perdón, vimos en la locución del poeta, en la introducción y el preludio al Fausto, el otoño ocurre dentro y fuera del personaje. El otoño justamente como la idea del ocaso, ¿no? Por eso Amado Nervo escribirá luego desde el modernismo, ¿no? Vida nada me debes, vida muy cerca del ocaso, yo te bendigo vida, ¿no? Todas estas cosas, bueno, pues es una idea muy wertheriana y goetheana, ¿no? ¿Por qué? Porque partes de una naturaleza potente, de frugalidad, de creación, de despliegue de la voluntad, y llegas a un otoño que en la perspectiva goetheana, pues apela a la serenidad, a la templanza, a la moderación después de una vida intensa de sentidos y de pasiones, ¿no? La vida entonces es este ciclo que se abre y se cierra permanentemente y que se va a reproducir justamente a partir de las generaciones que lo suceden y que deberían venir después de uno, ¿no? ¿Qué más tenemos desde la tematología? Pues la idea del amor imposible, ¿no? Que es un tema súper socorrido de los románticos, ¿no?
hay interpretaciones psicoanalíticas de esto, ¿no? De que pues, en realidad el amor imposible no es tal, que más bien era un tema súper egoísta y narcisista de estos, ¿no? De que justamente se enamoraban de quien no podían para seguir enamorándose y enamorándose y enamorándose, ¿no? No se pudo con esta, pues voy con la que sigue, y ahí voy con la que sigue, y ahí voy con la que sigue, ¿no? Y eso no acabar. Pero bueno, es una interpretación posible, ¿no? Pero también desde la interpretación, digamos, estrictamente literaria, el amor imposible es un conflicto como reflejo de lo que está en el orden social. Porque lo que están viendo estos autores, y quizá es muy trillado y una verdad de perogrullo decir que todas las épocas son de constante transformación y grandes cambios, ¿no? Cada época se define a sí misma como una etapa de grandes cambios, ¿no? Ahorita estamos diciendo lo mismo con la inteligencia artificial. Hay una revolución científico-tecnológica y estamos viendo cambios que nunca habíamos visto. Pues toda la historia de la humanidad es eso, ¿no? Una historia permanente de transformación y cambios de algo que nunca se había visto, pues por eso es innovador y por eso es tan, digamos, eh, choqueante, ¿no? Perdón por el vulgarismo del término, pero el barbarismo, perdón, pero pues sí nos conmueve, ¿no? Nos genera una confrontación muy potente. Entonces, el amor imposible es un conflicto con el orden social establecido y es un reflejo de ese orden social, ¿no? En estos que son personajes de Goethe, Werther, Lotte, Albert, lo que se encarna en cada uno de ellos es una serie de elementos que se sintetizan en esto, ¿no? En Werther lo que encontramos es el deseo absoluto, desenfrenado, es de verdad el despliegue de lo dionisíaco, ¿no? Hay una imaginación sin límite que en realidad apela a la embriaguez de la existencia en los dos sentidos, ¿eh? La embriaguez de sentirse vivo, potente, con imaginación plena, pero al mismo tiempo la embriaguez del alcohol, ¿no? Que desata los sentidos, que desinhibe, que te lleva a hacer cosas que sobrio no estarías dispuesto a hacer. Entonces, esta idea de la embriaguez, muy en Goethe y muy en los presocráticos, pues está puesto ahí. Lotte en realidad este personaje encarna la idea del afecto, la responsabilidad y el cuidado con los otros. Es esta idea muy de Goethe en algunas de sus cartas respecto de que deberíamos cuidar a nuestro semejante, ¿no? Hay siempre esta tensión muy desde la perspectiva cristiana de hacernos cargo del otro, del prójimo, ¿no? Hay un ensayo muy bonito de Goethe sobre el prójimo bueno, en el cual hace el desglose, ¿no? De su etimología, el prójimo como el próximus, ¿no? Es decir, este que está cerca de mí, no porque esté físicamente, sino ontológicamente, ¿no? Es el que se me parece, este prójimo que me interpela todos los días y que me hace una llamada a no caer en la trampa de Caín, ¿no? Y no ser parte de aquellos que llevan la marca de Caín. Recuerden cuando Caín mata a Abel. Llega Yahvé y le pregunta, oye, ¿y dónde está tu hermano? Y Caín le responde, ¿y que acaso yo soy el guardián, o yo debería ser el guardián de mi hermano? Pues le dice aquel sí, por haberlo matado, pues te maldigo a ti y a toda tu descendencia, ¿no? Lo cual pues está muy gacho porque pues los descendientes qué, ¿no? Pero bueno, la cosa es que esa marca de Caín, esa impronta, pues está acá, ¿no? Es la idea de la responsabilidad con el otro, con el que es igual a mí. No lo debo descuidar y debería generar ámbitos de protección. Eso es lo que encarna Lotte. Y Albert, que es el otro gran personaje de esta obra, lo que encarna es la idea de la norma, de la estabilidad y del mundo social, que no son otra cosa sino esto que habíamos visto acá arriba de estas tensiones, ¿no? Pasión con forma, naturaleza y cultura, individuo y totalidad, límite, transformación. Estas fuerzas que están en permanente tensión se sintetizan en este tipo de personajes que tenemos en Berta, ¿no? Ahí los vemos encarnados en sus diálogos, en sus actitudes frente al mundo, pero con una cuestión bien interesante también que hay que señalar. Los personajes goetheanos son contradictorios, tienen diferentes formas de aproximarse a la realidad dependiendo del contexto y aun cuando se mueven en digamos, eh, en ciertos límites de estructura y forma, son sujetos que también tienen contradicciones, ¿no? Por ejemplo, piensen en Margarita, en el Fausto, ¿no? Lo ama con pasión, pero no deja de hacer el reclamo, ¿no? Es el reclamo de Job a Yahvé
que es el mismo reclamo ético de Margarita Goethe, ¿no? Oye, me dejaste aquí en la cárcel y me va a costar la vida haberme enamorado de ti, Barbaján, ¿no? Goethe sufre, bueno, Fausto en la obra sufre, pero pues le da lo mismo y ya deja a la pobre Margarita en la cárcel y pues, se le muere, ¿no? Este, ahora bien, lo que les decía hace un rato, sin proponérselo en un primer momento, este de los infortunios del joven Werther va a generar un movimiento social, ¿no? Así como se generó en México en algunos sectores y en algunas clases sociales la moda del pachuco, ¿no? Este, con Werther pasó algo parecido, pero en la Prusia del momento en que lo escribe Goethe, ¿no? La gente, los jóvenes empezaron a vestirse como decía Werther que se vestía, ¿no? En su obra, que en realidad no lo dice Werther, lo dice Goethe, ¿no? Empieza a ver todo un movimiento y se ponen de moda. De hecho, generó prácticamente un oficio tremendo, lo mencionaba la vez pasada, de carteros, ¿no? Porque los jóvenes empiezan a contratar gente, la gente no sabía leer y escribir, entonces empiezan a contratar, ¿no? A aquellos que les escribían cartas. Eso pasaba todavía a principios del siglo XX en México, ¿no? La gente que no sabía escribir, leer y escribir, pues iba y le pagaba a alguien que sí para que le escribiera su carta y se la mandara a sus familiares que estaban lejos, pero esto se pone muy de moda, pero de veras de moda, en Weimar, en Frankfurt, que es donde estaba influenciando predominantemente Goethe, y los jóvenes, sobre todo varones, empiezan a buscar esos colores y se pone de moda. Roland Barthes tiene un texto sobre esto, si no recuerdo mal, no solamente su estudio sobre la moda, sino algún ensayito de cómo Werther estableció una moda y cómo él hace el análisis semiótico de estos signos, ¿no? Pero como Werther se vestía de azul y amarillo, pues ahí veías a todos, ¿no? Vestidos de azul y amarillo. Este, había esta idea de mandar cartas, ¿no? La gente se movía, hacía gestos como los que se describen. Y también fíjense qué importante, hubo una especie de moda que llevó a muchas discusiones de otro tipo de generar una cultura del debate. Eso es importantísimo para la Prusia de ese momento y para la Europa de ese momento, porque justamente se da en el momento en que Habermas, en su gran texto, se los voy a poner aquí porque vale la pena que quien no lo conozca le eche un ojo, se llama Historia, ¿no? Crítica de la opinión pública. Entonces, Jürgen Habermas. Ahí está en el chat. Habermas explica en este gran texto de la historia y crítica de la opinión pública que justamente el siglo XVII, XVIII, estos dos siglos, son los siglos donde surge la opinión pública como tal. ¿Y dónde surgen los cafés? ¿No? Y para eso fueron súper importantes los pasquines, los boletines, las hojas volantes, donde se discutían y se extraían fragmentos de los poemas de Goethe y fragmentos de Werther, ¿no? Las hojas volantes que pegaban así en las paredes, que eran el antecedente de los grafitis de ahora, pues evidentemente comunicaban públicamente algo, ¿no? Pero esta idea de debatir sobre temas de moral, sobre temas de censura. Acuérdense, el amor imposible es porque se oponen las reglas y las convenciones sociales a lo que yo quiero. Por eso, ¡pum!, ahí voy encima, ¿no? Y me subo al caballo y voy y me ligo a la muchacha y me regreso, ¿no? Eso va en contra de las normas establecidas, de la moral vigente, llamémosle. Por eso lo pongo enfrente y lo discuto y lo debato. ¿Dónde? En los cafés en donde se tomaba té y café, evidentemente, ¿no? En Inglaterra, Alemania, España, Francia, en estos menos porque había más censura, pero en los países del norte, Holanda, Bélgica, Prusia, etcétera, sí había una cultura mucho más abierta y por supuesto en Inglaterra. Eran países donde había cierta tolerancia religiosa y donde se podían discutir abiertamente moral y prácticas de censura. Entonces, el impacto cultural de Werther lleva a estas discusiones y también contribuyen mucho a la formación de una conciencia pública y de una nueva opinión pública, ¿no? En ese sentido, la novela como tal se convierte en un género de transformación social y eso es súper importante a partir de Goethe, porque esta novela, el ejemplo de Werther, lo que hace es que modeló identidades, sensibilidades y formas de vivir.
Y eso no había ocurrido necesariamente como efecto cultural. Claro, había imprentas ya, ¿no? Había una limitación material antes de la existencia de la imprenta, en 1450 y tantos, ¿no? Pero el hecho de que hubiera imprenta no quiere decir que en todos lados había imprentas, ¿no? Pues eran muy limitadas. En los países del sur había una enorme censura a partir de la Inquisición, pero en los países del norte sí empieza a haber una cultura del libro muy fuerte, muy potente, que se expande a partir de Goethe y que lleva a que el género de la novela, que incluye todos estos elementos, poesía, relación epistolar, etcétera, y genera este impacto social. La novela, por lo tanto, se convierte en un vehículo de transformación. Y lo vamos a ver con grandes obras que no necesariamente son novelas, algunas son obras de teatro, pero lo vamos a ver en su impacto tremendo. Ya las he mencionado, ¿no? Víctor Hugo y Los Miserables, Dickens y sus grandes obras, ¿no? El propio Rousseau con la Eloísa que les comentaba, en la cual plantea esta idea de la familia moderna o la familia burguesa. Entonces la novela se convierte en este vehículo de transformación y en este nuevo instrumento de crítica social, ¿no? En este nuevo instrumento de modificación de normas, de costumbres, de posturas, de visiones de mundo y de formas de realizarse en la vida, ¿no? ¿Qué es lo que nos lleva a esto, no? Bueno, Goethe nos deja una pregunta abierta, ¿no? ¿Va a defender la libertad del sentimiento o va a mostrar la incapacidad para reconocer límites? Porque están las dos, como les decía, son personajes contradictorios, ¿no? Por un lado es esta potencia y desenfreno, pero la pregunta que deja abierta Goethe es, ¿y hasta dónde podemos ser desenfrenados, no? Es decir, no solo en Werther, también en Goethe, ¿no? ¿Qué tan legítimo es para realizar mi voluntad destruir la voluntad de los demás? Por eso personajes que atemperan estas posturas son tan relevantes, ¿no? En el Marqués de Sade, por ejemplo, vemos puro desenfreno. Sus personajes son bestiales en el sentido literal del término, son brutales, despiadados. No hay compasión posible en los personajes de Sade, ¿no? Entonces, Werther es esta combinación de libertad total, pero también refreno y reflexión. ¿Hasta dónde mi voluntad se puede ejercer violentando la voluntad de los demás? ¿Hasta dónde está el límite de esta libertad, ¿no? Y eso es un ejercicio de introspección también, es un ejercicio de conciencia, de refreno y de solidaridad con los otros, porque si todo el tiempo se trata de realizar el placer, si todo el tiempo se trata de potenciar este Sturm und Drang, esta tempestad y este ímpetu, este desenfreno total, pues entonces, ¿dónde están los límites del sujeto, no? ¿Dónde está la posibilidad de la sociedad y dónde está la posibilidad de la cultura a la que apela el propio Goethe, ¿no? Sin normas, sin reglas, no hay cultura posible, porque todo sería entonces, pues ahí sí como a la Hobbes, pues, el estado de naturaleza, ¿no? Todos contra todos y la imposición de la ley del más fuerte. Eso no es cultura, pensaría Goethe, ¿no? Entonces, la pregunta queda abierta y por eso la obra es tan conmovedora, porque no ofrece ni una respuesta simple ni lineal. No nos dice sí hay que irnos con todo y frente a todo y al diablo con sus instituciones y sus reglas y todo, ¿no? No, aquí hay una cuestión de una conciencia del sujeto que tiene capacidad de compasión, ¿no? ¿Hasta dónde puedo jugar con los sentimientos de los demás solamente por la realización de mis deseos y mis pulsiones y mis pasiones, ¿no? Debe haber un punto donde esto debe detenerse. Goethe no nos dice cuál es el punto donde hay que parar, ¿no? Goethe no nos va a decir aquí están los límites morales, y en ese sentido su obra no se convierte en una obra prescriptiva, ¿no? Es una obra que establece antecedentes y plantea los dilemas morales más profundos que podemos entender de la existencia. Por eso Nietzsche piensa que en Goethe se realiza la gran tragedia, porque si algo hace la tragedia es colocarnos enfrente de situaciones dilemáticas, ¿no? En filosofía una situación dilemática es aquella donde la solución va a ser siempre igual de mala, ¿no? La que tomes va a ser trágica por excelencia, ¿no? Es este ejemplo del Agamenón, ¿no? De esta gran tragedia, donde pues Agamenón es ordenado por Zeus a ir a la guerra de Troya, pero pues Demeter le dice, no, no vas a ir a ningún lado, ¿no?
y si quieres, sacrifica una doncella para mí. Pues le dice, para un griego desobedecer a los dioses, pues era impensable, ¿no? En el universo griego, si un dios o una diosa te para enfrente y te dice algo, o sea, no hay modo que te atrevas a desobedecerle. Entonces le dice, está bien, pues si quieres una doncella, pues aquí hay un montón, ¿no? Pues dime cuál quieres. Le dice, pues se llama Ifigenia, nada más que Ifigenia era la hija de Agamenón, ¿no? Entonces, pues estás ante el dilema, mato a Ifigenia y voy a la guerra y obedezco a Zeus, o no mato a Ifigenia y entonces la tempestad va a destruir a todos los barcos y todos nos hundimos. ¿Qué hago? Pues asesina a Ifigenia, la sacrifica, y el coro, que es la conciencia moral, como nos explica Nietzsche, le reclaman no que haya asesinado a Ifigenia, sino que lo hizo sin piedad. El coro canta y dice, ¿no? Mataste a Ifigenia y la llevaste como un cordero al sacrificio, ¿no? Este, y no sentiste remordimiento alguno. Eso es la condena a Agamenón, ¿no? No solo obedeció a los dioses, sino que pues prácticamente le valió que fuera su hija, ¿no? Entonces, esta situación dilemática te lleva siempre a una decisión que pues va a ser igual trágica en cualquier caso, ¿no? La cuestión es cuál es tu conciencia moral y tu nivel de conciencia moral y cuál decisión vas a tomar, la del mal menor, muy utilitaristamente, o bien la de la vigencia de los valores y una ética vigente, ¿no? Entonces, esto es lo que nos pone enfrente Werther, Goethe, Fausto, perdón, todas las obras de Goethe, en el sentido de que no hay soluciones, ¿no? No hay reglas de vida. Esas reglas se van a construir en la medida en que tengamos la capacidad de vivir conforme lo dicta la naturaleza, ¿no? En Italia, ya para ir cerrando, pues lo que hace Goethe es justamente transformar ese arrebato en atención a una forma, ¿no? Es decir, a los límites, justamente. La antigüedad se va a retomar y se retoma como una presencia viva. Aquí lo que vemos son cuadros, ¿no? Un cuadro realista a la izquierda que en la idea de Friedrich se transforma en esto, como lo pueden ver, ¿no? Las siguientes sesiones se las voy a poner más con mayor nitidez, pero justamente esto es lo que está haciendo Goethe, tomar a las corrientes estéticas vigentes o dominantes en su época y transformar paisajes dentro de límites formales muy establecidos, ¿no? Es bien interesante que en Goethe la observación se da antes que la abstracción y eso es súper importante en términos de método. Por eso él va a sostener que la poesía es una forma de la verdad, es una forma de aparición de la verdad, porque a partir de lo que veo, ¿no? Voy a generar construcciones ideales de eso que veo. Goethe en este sentido va a ser muy griego porque una de las acepciones que tiene el término aidos, que es idea en griego, una de sus acepciones es yo vi, ¿no? En una de sus formas de declinación. ¿Qué te pongo enfrente? Lo que yo vi, categorial, conceptualmente, la idea, lo que te transmite es aquello que yo estoy viendo, lo que tengo a la vista, pero te lo hago evidente. En esa medida, la idea es derivada o es una construcción a partir justamente de lo que yo veo, ¿no? Y esa vuelta dialéctica es súper potente porque, perdón, nos dice cómo es que se construye la poesía y por lo tanto por qué la poesía puede aspirar a tener estatus de verdad y por qué la poesía, por lo tanto, tiene la posibilidad de confrontar al poder, porque es otra forma de poder, ¿no? En ese sentido, en Germán y Dorotea, la vida cotidiana, desde la perspectiva de Goethe, se transforma en el motivo principalísimo de los temas literarios. Esto es una transformación. Uno de los cánones o de los criterios canónicos para considerar cuándo una obra era obra maestra o no, era que estuvieses pintando motivos clásicos ya sea en el ámbito del barroco, del manierismo, del renacimiento o de los clásicos griegos y romanos. Si no tocabas esos temas y si no te apegabas a esa tematología, recreándola, reavivándola, modificándola, adaptándola a la estética de la época, pues tus cuadros no pasaban de ser cuadros menores. Por eso los bodegones, por ejemplo, se consideraban arte menor. Se hablaba de ars menoris y ars majoris, ¿no? El arte mayor y el arte menor. El arte mayor era aquel que se sustentaba
y apelaba a los temas clásicos. La vida cotidiana, pintar a alguien, pues era una cosa, pues muy menor, ¿no? ¿Cómo te atreves a pintar un sujeto que representa lo contingente, lo mortal, lo acabado, lo inacabado, perdón, lo imperfecto, ¿no? El arte debe aspirar a la totalidad, se pensaba en la tradición canónica clásica. Goethe va a invertir eso. Y dice, a ver, espérate, la vida de un sujeto, en tanto que es la vida de la pasión, la conciencia y su despliegue en la historia, puede tener dimensiones igual que las de la epopeya, ¿eh? Y tanto vale la vida de este personaje llamado Werther que la de Aquiles y la de Agamenón y la de Odiseo, ahora que está de moda, ¿no? Entonces, la vida cotidiana no es epopeya o no es gran arte solamente porque ocurra o no, sino por cómo la narras, cómo la cuentas y cómo habitas el lenguaje desde ella. Si logras habitar desde las grandes alturas el lenguaje desde esta vida cotidiana, entonces esta vida cotidiana deja de ser eso y se transforma en una idea, yo vi desde una posición y hacia una posición, ¿no? Entonces, lo que vemos en estas obras es justamente temas donde otra vez se ponen a discusión los grandes temas, perdón que insista, de la tematología clásica, ¿no? La guerra, la pérdida del hogar, la hospitalidad, ¿no? En el sentido clásico, el hospitalitas, el dar cobijo, el dar protección y el amor que en este caso, no es este desenfreno destructivo, etcétera, sino que es un amor que se despliega como cuidado y responsabilidad, que es una forma maravillosa de pensar la relación erótico-amorosa entre un varón y una mujer, que era el canon establecido. Ahí sí no se sale Goethe de esta cosa, como sí lo haría el Marqués de Sade, ¿no? El Marqués de Sade llega a decir, ¿y por qué no más hombre y mujer, no? Aquí se vale de todo y contra todos, ¿no? Las 120 jornadas de Sodoma son eso, ¿no? El desenfreno total, la maldad, la capacidad de ejercer daño, de manera irrefrenada. Sade en ese sentido va a generar un cuestionamiento tremendo frente a la moralidad establecida, ¿no? Y nos plantea la pregunta radical. Fíjense, la obra de Sade, y justamente sirve para ponerlo con Goethe, porque la idea de Sade es muy, muy poderosa, ¿no? Le explica el Blanchot. Nos dice, a ver, si los sujetos, de acuerdo con la Revolución Francesa y los ideales ilustrados de donde haya la ilustración, es que los hombres somos libres e iguales, ¿por qué entonces deberíamos tener la protección del Estado? Una pregunta demoledora desde la perspectiva de Sade, ¿no? Por supuesto que hay respuesta, pero la pregunta es, insisto, demoledora. Si somos iguales, ¿por qué necesitaría yo o debería aceptar la mediación del Estado en mi relación? Pues que se defienda cada quien con sus uñas, ¿no? Somos iguales, pues órale, a ver si es cierto. ¿Qué está cuestionando Sade, no? La propia idea de la igualdad. Pero Sade, a diferencia de lo que piensan muchos, en realidad lo hace porque piensa que justamente ese reconocimiento formal de la igualdad es lo que coloca en mayor vulnerabilidad a los ya de por sí vulnerables. Y es una trampa, porque no puedes tratar igual a los desiguales. Y Sade reconoce implícitamente que hay unos más débiles. Por eso los personajes son de libertinos y gente súper inocente, ¿no? Que termina siendo víctima de los libertinos. Bueno, si fuéramos iguales, no habría posibilidad de aristócratas libertinos, ¿no? Esa desigualdad será base de la discusión de las teorías de la justicia en el siglo XX, ¿no? Cómo tratamos a los desiguales en el sentido de que vienen de condiciones de arranque diferentes, dirían ahora en el lenguaje contemporáneo. Bueno, frente a eso se están peleando estos autores, ¿no? Esta igualdad formal no requeriría o es contradictoria en sí misma de la idea de un Estado protector y un Estado de leyes. Pues, ¿para qué requerimos leyes si somos iguales? ¿No? Entonces sí hay una disputa muy, muy consciente y evidentemente muy, pero muy, digamos, vigente todavía, ¿no? El Fausto, pues evidentemente, ¿no? Es el drama del conocimiento, el deseo y una modernidad que no reposa nunca, ¿no? Es esta modernidad que va paso a paso destruyendo y este afán de Fausto de saberlo todo, ¿no?
¿Cuál es la voluntad fáustica? Pues el pacto con Mefistófeles no es otro sino justamente este pacto por saberlo todo. No es todo el poder en el sentido político. Fausto encarna esta idea de que el saber total te da el poder total, no como poder en términos institucionales, sino el poder en términos de comprensión y dominio de la realidad. Por eso hay deseo, por eso hay una modernidad que no descansa, porque el saber siempre está avanzando. Por eso Fausto reniega al final incluso el pacto mismo, ¿no? Porque el pacto es contradictorio con la idea del saber total. De tal manera que lo que nos va a decir en síntesis en el Fausto es que hay una manera de conocer el mundo, pero que al final de cuentas esto se va a diluir. Y por eso la idea aquella de Marx tan potente de que todos los sólidos se desvanecen en el aire, ¿no? Es una manera de refrasear esto que nos va a decir Fausto en su conclusión. He estudiado, hay filosofía, jurisprudencia y medicina, y pese a todo, no he logrado comprender qué hace valiosa una vida, ¿no? Esa es la gran tragedia de Fausto. Busca el saber, se allega el saber, adquiere el saber, y con todo eso no logra determinar por qué la vida es valiosa. Y esa es la gran tragedia que está ahí. ¿Qué nos quiere decir? El saber académico, el saber filosófico, te abre puertas, incluso demoníacas, de dominio de fuerzas que parecen incontrolables, pero no está ahí la clave de la existencia. La clave de la existencia está en otro lado, donde, pues quién sabe, hay que buscarla, y por eso nos va a decir en el propio Fausto, no encontrarás nada en la fuente del universo si no es aquella que brota de tu propia alma, ¿no? En ese sentido, el Fausto nos regresa a la realidad y rechaza la ciencia como rasero estricto de la vida humana. La ciencia nos sirve para lo que nos sirve, diría un clásico, ¿no? Nos sirve para conocer, para descubrir, para generar inventos, pero no nos sirve para establecer el sentido de la vida. Y en eso radica mucho de la esencia del romanticismo. A pesar de que tengas conocimiento científico, a pesar de que sepas un montón de cosas, eso no te valida a determinar cómo es correcto vivir, porque no hay una forma correcta de vivir. La pregunta abierta de Werther se mantiene en el Fausto. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo queremos estar en el mundo? Pues no hay nadie que nos pueda decir así es correcto vivir. La vida es un discurrir continuo de tragedia en el cual más nos vale hacerle caso a los sentidos, porque no hay mañana. Si algo nos dice esta conciencia fáustica, es que el futuro, dicho de manera muy coloquial, pues es la ilusión de los optimistas, ¿no? En realidad no hay tal, el futuro no existe, existe el presente, la hora, lo que yo siento hoy, la pasión que me mueve hoy, por eso me voy en caballo, ¿no? Me importa un bledo todo lo demás, porque quién sabe ya vaya a ver mañana. Y si me muero en el tramo, pues ya ni modo, ahí había que quedar. Es parte de la idea del destino que está implícita en todas estas obras y cuya síntesis pues nos está dando esto, ¿no? ¿Quién es Mefistófeles entonces frente a Fausto? Pues es la inteligencia que va a reducir todo valor a su negación. Esa es una idea que me parece que es clave en todo el Fausto, ¿no? ¿Qué dice Mefistófeles de sí mismo cuando le pregunta a Fausto, ¿y tú quién eres? Le dice, soy el espíritu que siempre niega. Es decir, es esta idea de la dialéctica y la contradicción y el que siempre está en contra de todo, ¿no? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son las categorías que definen frente a Fausto a Mefistófeles? La ironía, el cálculo, el cinismo, la fragmentación de la realidad, ¿no? Que aún así, en su eminente maldad, nos diría Fausto, va a ser necesario para desmontar un mundo de ilusiones, para no vivir en esta idea, valga la repetición del término, idealizada o romantizada en el mal sentido del término de la vida, ¿no? De esperar aquello que no es esperable, ¿no? Y en ese sentido, eh, una manera de ser que va a ser incapaz de crear formas de vida novedosas y creativas. Justamente en su aparente desenfreno, Mefistófeles representa el límite total y en esa medida la antítesis absoluta de Fausto, aquel que vive la pasión y que para la pasión quiere poner a su servicio a la razón. Al revés, Mefistófeles es la razón que domeña
y que restringe y que limita todas las pasiones. ¿Por qué? Porque es pura ironía, es puro cálculo, es cinismo total, es fragmentar la realidad para que tú no la puedas asir. No puedes reconstruir a partir de los fragmentos. Son tantos y tal y tan diversos que no hay manera de que tú los sintetices y los pongas en una sola bandeja, ¿no? Bueno, tengo más diapositivas, las van a ver ahí en la presentación, pero pues ya es hora de terminar. Eh, mil gracias por todo lo que me comentan acá. Y bueno, lo voy a dejar aquí. Voy a dejar de compartir pantalla porque, insisto, ya se